Hace unos días, la OPEP más Rusia desató la furia de Estados Unidos cuando recortó la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día. La Casa Blanca lo consideró como un acto hostil y miope, pero ¿por qué? Estados Unidos y la OPEP más Rusia protagonizan una guerra por el precio del petróleo y el control del mercado energético. Estados Unidos queriendo controlar algo no puede ser verdad. Empecemos por lo primero. ¿De qué va esta guerra? Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de petróleo. Dentro de su estrategia de seguridad nacional tiene como objetivo controlar los mercados energéticos lejos de la influencia de dictadores y autócratas. Dictadores y autócratas, enemigos de Estados Unidos, me suena de algún lado, no sé si a ustedes. Pero en los últimos meses Washington tuvo serios problemas con los precios del petróleo. Desde las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, el valor del petróleo osciló entre los 80 y 120 dólares. Claro, el flujo del crudo ruso fue afectado y por lo tanto la amenaza de una menor oferta subió los precios. Lo que, dicho sea de paso, enriqueció las arcas de Rusia con sus ventas de petróleo. O sea, todo lo contrario a lo que buscaban con las sanciones. Los altos precios del crudo para Biden son un dolor de cabeza porque afectan la inflación de Estados Unidos, la más alta en los últimos 40 años. Justo antes de las elecciones de medio término en las que los republicanos pueden retomar el control del Congreso. No es momento para perder elecciones, Joe, y menos por el precio del combustible. Para peor, en Estados Unidos los precios se dispararon mucho más por la falta de inversión en refinerías y pozos petroleros. Petroleras como ExxonMobil y Chevron fueron criticadas por Biden por avaras y poco solidarias. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Biden? Visitar Arabia Saudí para pedirle, por favor, al príncipe Mohammed bin Salman que aumente la producción de petróleo para bajar los precios. El mismo príncipe que Biden culpó del asesinato del periodista saudí Adnan Khashoggi. También se acercó a Venezuela para comprar su petróleo libre de sanciones y reflotó los diálogos nucleares con Irán. El poder del petróleo a veces mueve montañas y vuelve demócratas a quienes antes eran considerados dictadores por Washington. Que lo diga Juan Guaidó, cuyo gobierno imaginario está a punto de ser sacrificado a cambio del crudo venezolano. Pero a la Casa Blanca se le ocurrió otra maravillosa idea para dictar los precios del mercado. Armar un cártel de compradores de petróleo con los países del G7, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. A partir de ahora el petróleo ruso tendrá un precio tope para limitar las ganancias de Putin, dijeron. Así que estos países acordaron prohibir a los bancos financiar la compra y venta de petróleo ruso por encima del tope establecido por ellos. Lo mismo para los barcos y las compañías que aseguran a los barcos. También intentaron convencer a China e India, otros grandes compradores de crudo ruso, pero no les fue muy bien, que digamos. La medida no tiene una fecha de inicio, pero pretende mantener el petróleo ruso dentro del mercado internacional para que no suban los precios. Por supuesto, Rusia advirtió que no le venderá un solo barril a las naciones que le pongan un tope. ¿Para qué venderle al que quiere robarte? Recordemos que Moscú es el mayor exportador de petróleo y que mercados como el del crudo se mueven por la ley de oferta y la demanda. Esto quiere decir, cuanto más hay para vender, más barato es. Cuanto menos, más caro. Es muy simple. Por eso quieren que se venda el petróleo ruso, pero al precio que ellos impongan. Bajo esta lógica, Biden, urgido por las elecciones, liberó más de 150 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para bajar el valor del combustible. Porque no es que compran porque no tienen, compran porque el de ellos se lo guardan. Vemos señales de que la inflación está bajando, dijo el presidente estadounidense luego de que los precios de los distintos barriles bajaran cerca de los 80 dólares. Pero para los países de la OPEP más Rusia, esos no son valores rentables. ¿Y por qué? Varias veces los ministros de petróleo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes dijeron que se necesitan precios más altos porque hay una menor inversión en nuevas producciones. Por la transición energética, los bancos dejaron de financiarlos. Es decir, no es rentable vender sus barriles por debajo de los 100 dólares. La OPEP más Rusia es un cártel, pero no de compradores, sino de productores de petróleo. No es un club de amigos de Rusia, como piensa Biden, y ningún cártel, ya lo saben, pierde dinero. Por eso los países miembros acordaron reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios para subir, claro, los precios. Por supuesto que la Casa Blanca consideró esto como un acto hostil e hicieron varios llamaditos.
pero nada pudo detener el recorte de la OPEP más Rusia. Washington amenazó con rever las relaciones con Arabia Saudí y sancionar una legislación no OPEP para llevar a juicio a los países y empresas que reduzcan la oferta petrolera. La OPEP más Rusia, mientras tanto, sigue analizando tranquilamente los recortes para estabilizar los precios cerca de los $100. Y Biden de a poco agota la reserva estratégica de Estados Unidos, que ha pasado de 638 a 401 millones de barriles por las continuas liberaciones. Todo esto en medio de un inminente embargo europeo contra el crudo ruso que puede reducir aún más la oferta petrolera y escalar los precios a $120 según el banco Goldman Sachs. Y la pregunta de todos, claro, es ¿quién ganará la guerra por los precios del petróleo?